Bienvenidos y bienvenidas a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Feliz y venturoso año 2022. Esperamos y deseamos que en toda nuestra amada patria Venezuela reine la paz, la prosperidad, la armonía, el sosiego y la abundancia. El año 2021 fue un año duro y los enemigos de la patria, con su guerra multiforme, lejos de aflojar la tuerca, lo que van es dándole vueltas a la derecha. La tuerca aprieta a la derecha y afloja a la izquierda. Por eso es que la derecha oprime y la izquierda libera. Y sin embargo, nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, cual titán, junto al gobierno revolucionario, pariendo ideas para reducir el impacto en el pueblo venezolano, amainar el impacto de ese criminal bloqueo. Ahí vamos avanzando. Y en medio de las penurias, en medio de las carencias, en medio de las vicisitudes, el país no se frena. El país sigue avanzando. Y este 2022 se prefigura con perspectivas muy halagüeñas. Entrando en nuestro programa del día de hoy, voy a hacer el análisis de coyuntura sobre las elecciones acaecidas el pasado 9 de enero en la ciudad de Barinas. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer un comentario sobre el acto de juramentación y toma de posesión del comandante sandinista Daniel Ortega Saavedra para su 5º periodo como presidente constitucional de la República de Nicaragua. Recordemos que en el mes de noviembre se efectuaron las elecciones, un 75% de participación. Daniel Ortega Saavedra ganó con casi el 70%, 69 y fracción, y Estados Unidos lanza su línea desconociendo los resultados. Obviamente, todos sus arrastrados, empezando por Colombia en América Latina, y todos los gobiernos que forman parte de este cipallaje latino, indignos, tocaron a través de la nota que les dio los Estados Unidos. Y también hizo lo propio la Comunidad Europea. Por eso, el comandante Daniel Ortega, en una rueda de prensa, cuando una periodista le aludió el desconocimiento de las elecciones, él respondió que la legitimidad de su elección la da el pueblo a través del voto y que la legalidad la establece la Constitución de la República de Nicaragua. Eso aplica también para Venezuela. Pero además concluyó diciendo de que los revolucionarios, y también aplica para Venezuela, y revolucionarias, debemos repensar la forma de elegir a los cargos, valga la redundancia, de elección popular. Porque si no, nos van a reconocer qué sentido tiene seguir aplicando métodos electorales de la democracia liberal burguesa. Debemos empezar a repensarnos. Y nosotros también en Venezuela. Porque ya sabemos para qué sirven las elecciones
al imperialismo y a la derecha reaccionaria internacional y a los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de los pueblos. Cuando gana, cobran. Y si pierden, empiezan a estigmatizar al árbitro, a criminalizar el proceso, a desconocer los resultados. Así trabaja la derecha. Y la historiografía de esta humanidad, de este planeta, está lleno de actos donde el imperialismo arremete contra gobiernos. Por eso al compañero comandante supremo Hugo Chávez, nunca la derecha lo llamó el presidente Chávez, sino el dictador. Y al compañero presidente Nicolás Maduro lo tildan de ilegal, porque no reconoce los resultados. Repensémonos, y estamos en un bonito año para repensarnos, que está en ciernes, a tenor de lo que establece esta Constitución. Cuando se cumple la mitad del periodo del compañero presidente Nicolás Maduro y se pueden activar los mecanismos de participación que da esta Constitución al pueblo, como es el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio no es un premio de consolación para decir, bueno, perdí, ahora voy a revocar. No, el referéndum revocatorio contenido en esta Constitución es para darle concreción al artículo 5 de la Constitución, que establece taxativamente que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que en la oprobiosa Cuarta República elegían un gobernante y salía borracho y corrupto como Lucinchi, o delincuente como Carlos Andrés, o criminal y asesino como Rómulo, como Leoni y como Caldera, que masacraban como política de Estado al pueblo, y le decían al pueblo, no, tú lo elegiste, tú te lo calas. Ahora el pueblo tiene referéndum revocatorio, tú lo elegiste y puedes enmendar esa conducta a través del referéndum revocatorio. La derecha lo utiliza como un arma de retaliación política. En esencia eso no es, pero si cumplen los extremos pudieran activarlo, pero nosotros debemos repensarnos y repensar nuestros métodos electorales. Repito, a través de los métodos establecidos en la democracia liberal burguesa, es insostenible esta revolución. No podemos avanzar en una revolución peleando con las armas melladas del capitalismo y del imperialismo. Construyamos nuestras propias armas. Volviendo al tema de la toma de posesión del comandante sandinista Daniel Ortega Saavedra, el día lunes se llevó a cabo en la Plaza de la Revolución el acto de juramentación y contó con la asistencia de 21 delegación internacional, entre ellas la presencia del compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros llegó al aeropuerto internacional Augusto César Sandino y además estuvieron presentes en ese acto delegación de China, Corea del Norte, Rusia, Siria, Cuba, Belarus, Bolivia, Argentina, Turquía, Vietnam, entre otros. El compañero presidente Nicolás Maduro arribó a la histórica, guerrera y combativa Managua y se dirigió a la Plaza de la Revolución al acto de juramentación. Veamos el siguiente material del presidente Maduro recorriendo las calles de Managua mientras se dirigía a ese acto de toma de posesión. Aquí en Nicaragua, tierra bendita, en la avenida Bolívar Chávez, muy hermosa.
Aquí está la imagen de nuestro comandante Hugo Chávez. Vamos rumbo a la toma de posesión del presidente comandante Daniel Ortega. Mira esta avenida que bella. Bolívar Chávez, una de las avenidas principales de Managua. Managua la heroica, Managua la bella, Managua, Nicaragua sandinista, en Victoria, Victoria del Alba. Así se realizó el acto de investidura para su nuevo periodo y en su discurso de toma de posesión, el comandante Daniel Ortega calificó a los Estados Unidos de cobardes y además los acusó de tener 700 ciudadanos nicaragüenses presos políticos, a la par que lamentó, voy a decir una palabra, que la cabrona Unión Europea se niegue a renunciar a su esencia colonialista y esclavista. Y ya, ¿a qué obedece el comentario? Que previo al acto de juramentación del presidente nicaragüense, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una nueva batería de sanciones unilaterales contra Nicaragua y en este caso específicamente contra ciudadanos nicaragüenses que ocupan altos cargos en el gobierno de Daniel Ortega, entre ellos a la ministra de la Defensa, Rosadelina Castro. Además, Daniel Ortega fustigó duramente las criminales políticas de lo que llaman las sanciones unilaterales. Allí se perdió la diplomacia, se perdió las conversaciones y los Estados Unidos, si no haces lo que yo te digo, te tuerzo el brazo, te aplico sanciones. A la misma Europa. Ver a esa Europa arrastrada es que cuando se le quieren salir del redil, y cuando digo redil es porque es un ganado, lo llevan arriado como un ganado, le aplican sanciones. El comandante Daniel Ortega, de manera corajuda, denunció cómo fustiga a los Estados Unidos, a los hermanos países de América Latina, por cometer el único delito de no querer ser colonias norteamericanas, de querer ser patrias libres, patrias soberanas, y entre ellos a Venezuela. Observemos este extracto del discurso del presidente Daniel Ortega. Y que cese el bloqueo en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Un bloqueo brutal, criminal, donde los persiguen, los encausan, les inventan crímenes, simplemente porque buscan cómo garantizar los alimentos de las familias venezolanas. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese hermano? Está delegado por Venezuela ante la Comisión de Diálogo allá en México. Alex Saab. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Simplemente venía organizando y desarrollando tareas no bélicas, tareas humanitarias, para garantizar los paquetes de comida para las familias venezolanas. Y por eso lo han perseguido. Y por eso
lo tienen ahora encarcelado. Así están las cosas. Pero los pueblos y gobiernos consustanciados con sus más nobles causas levantan sus voces para seguir construyendo un mundo más justo y más humano. Ahora sí, entrando en materia de nuestro análisis de coyuntura sobre las elecciones a la gobernación del estado Barinas el pasado 9 de enero, yo quiero referir lo siguiente. No quiero constituirme en el analista del día después, porque después que pasan las cosas, ya todos saben. Dice un amigo mío, después que el avión se cae, todos son pilotos, todos saben qué fue lo que pasó. Por lo tanto, no tengo dudas en la pertinencia y la veracidad que pudieran tener algunos análisis políticos sobre las causas, y se habla, ¿no?, del impacto de gestión, y ahí abro paréntesis, recuerde que estamos en un bloqueo y que el espíritu, propósito y razón del bloqueo ha sido logrado, que es impactar sustantivamente en el estado de bienestar del pueblo venezolano. Se habla de que hubo desatención y en lo atinente al partido, una inexistencia de organización, de su capacidad movilizadora y tal vez desmoralización a lo interno. Y que todo ello ha influido. Porque a decir verdad, es imposible desde todo punto de vista aplicar un plan estratégico para garantizar la victoria sin contar con un ejército capaz. Es decir, por muy bueno que sea el plan, por muy buena que sea la estrategia, si no contamos con la organización y su capacidad movilizadora, es imposible que el plan tenga éxito. Siempre debemos entender que cuando analizamos la coyuntura y contrastamos a Venezuela con otros países donde han tenido éxito los Estados Unidos, nosotros concluimos diciendo que a Venezuela le han aplicado más que a todos esos países y no nos han derrotado. Y la razón fundamental ha sido porque Chávez sembró conciencia. Chávez nos preparó para esto. Ahora, primera enseñanza, no vivamos del saldito de Chávez. Tenemos nosotros que sembrar conciencia. Cuando observamos desmoralización, cuando observamos desencanto, desenamoramiento y decepción, lejos de autoflagelarnos, debemos decir, ahí está la guerra económica haciendo su trabajo. Por todas las razones que conocemos, que han esgrimido, y a ello se le suma el impacto de esta criminal guerra económica en todos los sentidos. Y cuando digo criminal, es criminal. 5.366 hermanos venezolanos han fallecido por el COVID. Se habla de más de 50.000 muertos directos producto de la guerra económica. Oigan, si es criminal o no la guerra económica, pero además vulneró el estado de bienestar de nuestro pueblo. ¿Por qué enfiló sus baterías contra PDVSA, nervio y motor de nuestra economía? Para limitarle los recursos al gobierno revolucionario e impedir que diera respuesta
Y cuando la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley antibloqueo para que se canjeara cualquier commodity, es decir, cualquier bien de la República, oro, petróleo, aluminio, a su precio internacional, por insumos para dar respuesta al pueblo, vea lo que hicieron con Alesap. Lo criminalizan para judicializarlo, pero el mensaje que mandan al mundo es: quien negocie con Venezuela va a correr la misma suerte de Alesap. Nos preguntamos nosotros entonces, todo ello ha generado desencanto, ha generado desilusión, ha generado desesperanza en la revolución. ¿Y dónde está la conciencia del pueblo? Porque no es inédito los bloqueos. Segunda Guerra Mundial, San Petersburgo. Más de 1 millón de muertos. Y no se rindieron, no se rajaron, no se entregaron, no se dejaron comprar. Y en la gran guerra patria, la Rusia toda, oigan, perdió 27 millones de habitantes, pero fue la que entró a Berlín, triunfante. No crean esas películas de Hollywood que los Estados Unidos son los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron tarde a la Segunda Guerra Mundial y ahora resulta que Hollywood los presenta como los héroes. 27 millones de muertos. Y ese pueblo, consciente de su papel histórico, resistió. Pero había conciencia. Y para el caso específico de Barinas, hay que reconocer la excelente y magistral campaña electoral y desempeño de nuestro camarada Jorge Arriaza. Es una propuesta a los barineses, una propuesta clara de transformación, de remoralización y una propuesta en lo social, en lo político, en lo económico. Y cuando digo lo económico me refiero a lo productivo. ¿Y por qué no se remontó la votación? ¿Cuál era la propuesta de la derecha? La misma derecha que pide ese criminal bloqueo. ¿O será que los barineses votaron para que siga el bloqueo? Para no tener comida, para no tener alimentación, para no tener combustible. Porque la propuesta del camarada Arriaza fue concreta. Y a pesar de que se incrementó la votación, no llegamos a los niveles históricos antes obtenidos por la revolución en el estado Barinas. Y en este análisis de coyuntura yo no voy a venir aquí a repetir la letanía de la derecha y, ojo camaradas, de endilgarle a la revolución la responsabilidad por todos los males inoculados a través de la guerra multiforme. Porque eso es lo que hace el imperialismo, inocula los males, se lo endilga al gobierno para que el pueblo se decepcione. Pudo haber caído esa semilla de cizaña del imperialismo en terreno fértil, pero para eso está el partido, para la siembra de conciencia. Y lo otro, ¿dónde está el impacto de las políticas sociales del gobierno, sin recursos, con carencia, para amainar el impacto de esa guerra en el pueblo? Oigan, pueden ser muy buenos funcionarios públicos y funcionarias públicas, pero si una política social, si una acción del gobierno revolucionario no deja un saldo organizativo y político, es inocua. Nuestro amado comandante Chávez lo decía de otra manera cuando le presentaban una propuesta. ¿Dónde está el socialismo ahí? Son muy buenos para repartir los CLAP, las bolsas de comida,
pero no son buenos entonces para buscar al pueblo para la defensa territorial de la nación, para preservar la paz, para preservar el orden interno, y lo digo sin complejo, para buscar los votos. Eso hay que revisarlo. Incluso alcaldes de la derecha montando estructuras, creyendo que nosotros somos pendejos, ellos que piden bloqueo para que nosotros le entreguemos el CLA para que ellos lo distribuyan. Es una política revolucionaria, y para hacer una revolución se requieren revolucionarios. Entonces conseguimos un grupo de camaradas que yo diría que más por ignorancia, por ingenuidad política, que caen en autoflagelación. Y ello nos lleva a más desmoralización de la fuerza revolucionaria, a buscar a quien se le endilga la responsabilidad. El enemigo de todos los males que vive nuestro pueblo es el criminal y genocida imperialismo. Y cuando nosotros observamos a la derecha reaccionaria internacional con grandes celebraciones por lo de Barinas, ojo pelado, camaradas, es para seguir desmoralizando el movimiento revolucionario. Por lo tanto, esos análisis de autoflagelación, lejos de ayudarnos, lejos de avanzar en la rectificación y la autocorrección, lo que pudiera llevar es a más deserción dentro del movimiento revolucionario. Estaríamos haciendo el papel de tontos útiles. Quienes así se expresan, porque yo veo que los colocan en los grupos revolucionarios, si lo hacen prevalidos de buena fe son unos tontos útiles. Y si lo hacen creyendo que es una autocrítica acertada, con conocimiento de causa, son unos traidores a la revolución y a esta esperanza. Lo que nosotros vivimos el pasado domingo en Barinas no fue un proceso electoral como lo establece esta Constitución, universal, directo y secreto, donde el pueblo acudió a las urnas a expresar su voluntad absoluta. Oigan, eso fue una vulgar y descarada operación de chantaje y extorsión, de compra de votos al calco y copia del método electoral del uribismo colombiano. Es decir, se robaron esas elecciones en nuestras narices. Y nosotros, y el ente rector electoral, creyéndose demócrata, que lo que terminamos siendo es pendejo, no solo reconocemos, sino que aceptamos los resultados. Ahora, que hay jurisprudencia en Venezuela, en las elecciones parlamentarias del 2015, para el caso Barinas, nada más en el municipio Cruz Paredes, el malandro del alcalde fue el cerebro, y en Pedraza el choro y el delincuente de Frenchidía es el cerebro. Si hay una acción penal, ellos tienen que ser los primeros presos. Y hay 7 detenidos en Cruz Paredes y 5 detenidos en Pedraza. Hay jurisprudencia. En las elecciones parlamentarias del 2015 se comprobó a través de conversaciones telefónicas que Liborio Guarulla estaba comprando votos. Y la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia anuló los actos de proclamación y adjudicación de los diputados. Hay jurisprudencia. Nos van a robar en nuestras raíces y los vamos a dejar. Ojo, estaríamos sentando un mal precedente, porque se habla de que eso mismo ocurrió en el Zulia, eso mismo ocurrió en Cogede, eso mismo ocurrió en Nueva Esparta,
Y cuando hablaban aplicar el método y el plan Barinas, ya sabemos cuál es. Y si lo aceptamos, si lo admitimos, va a ser el método del referéndum revocatorio. Vamos a una pausa y al regreso, para abundar en esta materia y profundizar en este tema, estaré conversando con la camarada María Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y quien a la sazón fungió como jefa del comando de campaña de Barinas. Vamos a la pausa con el siguiente video de nuestro amado comandante Chávez, que nos hace un llamado a la reflexión revolucionaria. La más grande garantía, grábenselo aquí y aquí, la más grande garantía de la permanencia, de la continuidad y del éxito de nuestra revolución, para que no se nos desvíe, no la detenga el enemigo, no la derrotemos nosotros mismos con vicios viejos, desviaciones, reformismo, no, una revolución radical, una revolución socialista, y no hay reformismo, ni vuelta atrás, ni pacto con la burguesía, no hay pacto con la burguesía, es patria lo que nosotros... Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este segmento voy a conversar con la colega parlamentaria camarada Iris Varela. Bienvenida Iris y felicitaciones por la bien merecida reelección como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional para este periodo legislativo 2022. Iris, tú fuiste jefa del comando de campaña en Barinas. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, primero, permíteme agradecerte la invitación al programa y darle un feliz año a todas las personas que lo escuchan. Tengo entendido que hoy estamos como batiendo récord en sintonía, ¿no? Por el interés que despierta lo anunciado en el programa. Debo decirte que te escuchaba atentamente en tu análisis, en todo el análisis introductorio. Y creo que hay de todo un poco allí. Eso se llama marco teórico referencial para servirte la mesa. Sí, mira, ahí hay de todo un poco, ¿no? Aunque, como dijo una vez el Che, ¿no? A riesgo de ser malinterpretada, yo debo decirle que a veces perdiendo también se gana. Y creo que para la revolución es importante lo que pasó en Barinas. Es importante porque no se puede analizar el 9 de enero sin analizar cómo llegamos nosotros a Barinas para las elecciones del 21 de noviembre. ¿Cuál era el contexto geopolítico, social de Barinas? Porque el 21 de noviembre obtuvimos un resultado. No podemos decir, como bien dijo el presidente de la República, que seguir achacándole las consecuencias de la mala gestión al bloqueo. Porque hay muchos que tienen un bloqueo mental, ¿no? Hay muchos que no entienden el problema y que son incapaces. Son víctimas de la guerra y se desmoralizan, se decepcionan y se entregan. No, yo creo que son malos o nefastos dirigentes políticos. Desidia. Hay desidia. Estos ya son cuestiones personales. Porque si fuera por el bloqueo, nosotros en las elecciones no hubiéramos ganado 19 gobernaciones. Las circunstancias con el bloqueo son iguales para todo el país. Teníamos un ejército con quien dar la batalla. Son iguales las circunstancias políticas y económicas para todo el país con el bloqueo. Entonces, ¿por qué ganamos 19 gobernaciones?
¿Por qué ganamos el 64%, tengo entendido, de las alcaldías del país? O sea, ¿por qué ganamos la mayoría de los espacios políticos en disputa? ¿Por qué ganamos un estado como el Táchira y una alcaldía como la de San Cristóbal que nunca la habíamos ganado? Entonces allí hay que analizar el desempeño de nuestros dirigentes políticos. ¿Qué pasó en Barinas? ¿Qué pasaba en Barinas? En Barinas había un caudillo, y es la verdad. Había una persona que se olvidó del pueblo de Barinas, que lo dejó abandonado a su suerte. ¿Y el partido? Que burocratizó el partido fue burocratizado. Nosotros tenemos culpa como dirigentes nacionales, ¿no? Asumimos nuestra responsabilidad. Y creo que lo mejor que pudo pasar fue lo que pasó en Barinas para que el partido volviera la mirada de su desempeño. ¿Y por qué volver la mirada después que pasó y no antes de que pasara? Porque se mandaban, de acuerdo a los análisis que nosotros hemos hecho, muchos dirigentes barineses del equipo político estadal que fueron desplazados, ojo, fueron desplazados por funcionarios del gobierno regional. Desplazaron a la dirigencia política que venía desde la fundación del MBR 200, desde la fundación de Quinta República, desde la fundación del mismo PSU. Fueron desplazados y se colocaron como dirigentes a funcionarios de la burocracia regional. Y bueno, estos funcionarios de la burocracia regional fueron acomodando las condiciones para ellos ser los postulados y los abanderados del partido para los cargos de elección. Y desatendiendo al pueblo, ¿cómo logran la votación para esos cargos de elección? Es una torpeza política, diría yo. Por supuesto, pero no se escuchaba. No se mandaron múltiples documentos a la Dirección Nacional. Incluso a mí me han llegado copias de esos análisis y nunca hubo una respuesta. Creo que había allí cierto respeto por la condición de hermano del comandante Chávez, de Argenis, de Jesús Chávez Frías, quien era el jefe político allá, pero sinceramente... ¿Y la vicepresidencia territorial del PSU? No recuerdo en manos de quién estaba la vicepresidencia regional del PSU allí. El asunto es que toda esa situación nos permite a nosotros recomponer toda la situación, analizar. Creo que es una gran lección lo que estamos nosotros recibiendo de Barinas, haber ido con un candidato como Jorge Arreaza que en menos de 30 días lograra sumar votos, lograra mover voluntades, lograra recuperar la esperanza y lograra mover la fibra del chavismo allí. Creo que es muy importante para el futuro de la revolución dentro de Barinas y por ende que se expanda también un método de trabajo hacia todos los estados del país. ¿Tú no crees, Iris, que aunado a todos los aspectos esbozados en tu análisis con conocimiento de causa, porque manejas la información, lo aplicado en Barinas el pasado domingo no fue más que la parapolítica, la narcopolítica uribista de persecución, chantaje y compra de votos? Sí, mira, hay de todo un poco, ¿no? Pero no podemos echarle la culpa solamente a eso. Allí el pueblo también pasó factura. Pasó factura. Nadie se va a inmolar, nadie va a ir entusiasta a apoyar a una propuesta política si mirando atrás se ha dado cuenta que hay un abandono. Factura. ¿Y la propuesta de Arreaza cómo queda entonces? No, a Arreaza más bien fue reconocido. Bueno, pero no la compró porque no ganó. Pero es que no podíamos remontar en menos de 30 días. Políticamente eso es como imposible, ¿no? Además que el enemigo... Los barineses optaron por Garrido, no por Arreaza. El enemigo se vio... Y el gobernador es Garrido. Sí, pero el enemigo se vio dibujado allí el 21. Así como nosotros hacemos los análisis, ellos también. Muy idiotas hubieran sido si no se unen. Se hubieran graduado de pendejo y con honores. De pendejo en la política si no se unen. Y eso fue lo que hicieron allí. Unieron la fuerza que ya la tenían vivita para el 21 y en menos de pocos días ellos mantuvieron la misma votación. ¿No caló la candidatura de Claudio en Barinas? No, ellos se la supieron jugar sumando los votos a una sola tarjeta. Ellos orientaron la votación para el respaldo
de un candidato que podía representar la mejor opción para ellos, cualquiera que hubiera sido. Si ellos inducen, si la orden del imperio hubiera sido votar por la tarjeta que llevaba Claudio, ganan. Y si hubiera sido la que fue, porque nadie conoce a Garrido. Garrido es como el candidato sin rostro. En Caracas, pero en Barinas sí. Bueno, es medianamente conocido. Medianamente conocido. Pero es lo mismo supuesto, que hablan, ¿no? Que el gobernador de Monagas, Luna, en Caracas, pero en Monagas es un dirigente, es un líder, es un luchador, es un trabajador. Pero en Barinas nosotros podemos... Caracas no es Venezuela, Iris. No es Venezuela ni Barinas tampoco, ¿no? Barinas tampoco es Venezuela. Barinas somos parte del territorio nacional y lo que sí es cierto es que la situación que está viviendo hoy el pueblo barinés, donde ya empezaron a perseguir a nuestros dirigentes, por ahí esta mañana recibía yo denuncia de una directora regional de educación que llegaron a atropellarla en presencia de sus hijos y sus nietos menores de edad. Yo le pasé la información al fiscal general de la República para que tomen cartas en el asunto. Y al comandante Lazodi también. Porque no vamos a dejar que se atropelle al pueblo de Barinas, ¿no? Sin embargo, llegaron, disculpa la interrupción sin que pierdas la hilaridad de lo interesante que estás diciendo, llegaron en el municipio Pedraza, en Curvatí, al CDI, se robaron la ambulancia que se arregló ahorita en el marco de la campaña electoral y se la fueron a llevar al alcalde. Sí, también lo hicieron en Obispo. Y se fueron al sitio donde está el galpón de la comida con el mismo malandro cura del pueblo a robarse la comida. Lo hicieron en varios municipios, a donde... Pero hay que ponerle los ganchos. A donde Arriaza gestionó... Ese vandalismo no se puede permitir. Para que el gobierno nacional llevara esas ambulancias que eran una petición y una necesidad para el pueblo, y eso se le entregó por vía de la gestión que hizo el propio Arriaza, ¿no? Conociendo ya la realidad y los planteamientos del pueblo. Yo creo que lo que pasó en Barinas fue lo mejor para la revolución, porque ahí vamos a tener nosotros el espacio. Primero, se volcó completa la dirección nacional del partido y puede ver, sin que nadie le eche cuentos, lo que pasó allá. Y lo que hay. El estado de abandono en que estaban los cuadros de la dirigencia política de la revolución. Eso es una situación... Abandono ideológico también. Total. Allí se abandonó el partido, se abandonaron las estructuras. No se cumplía con la máxima de Lenin, organizar y formar para movilizar. Si no había organización y no hay ideología, no hay doctrina, ¿cómo movilizas? Mira, el partido, la verdad es, bueno, el partido estaba ya totalmente desorganizado. No había presencia de estructura orgánica del partido, más allá de llenar unos formatos para aparentar que existía un partido organizado. Realmente ahí no había ni cuadros dirigenciales, ni liderazgos regionales. Los liderazgos que se asomaron para las elecciones internas fueron anulados, ¿no? Por obra y gracia de quienes estaban dirigiendo el partido allí. Se conformó. Pero eso es como hacerse un harakiri político, porque el eliminar los liderazgos... No, eso es lo que es insólito, pero eso hay que decirlo. Porque esa es la verdad. Pero ni siquiera ir y por pragmatismo político debieron haber aceptado los liderazgos. Es que es una gran estupidez lo que pasó allí. Pero claro, no se puede arreglar en una campaña las deposiciones, para no decirlo de otra manera, que se han puesto durante 4 años. Ahí hubo ¿Qué viene para Barinas? 4 años de una gestión de abandono, de favoritismo de personajes que están involucrados en casos de corrupción. Eso hay que decirlo, eso lo conoce el pueblo. Mire, una vez, en un análisis que hacíamos nosotros con mi camarada amado y que en paz descanse, Luis Tascón, él decía algo que yo lo utilicé en la campaña. Y lo utilizaba a propósito de lo que yo estaba viendo ahí en Barinas, porque es metiéndose allá que uno ve las cosas. Lamentablemente las cosas no se ven desde aquí, desde Caracas. Desde la dirección nacional no podemos apreciar la realidad que vive en las regiones del interior del país si nosotros no nos adentramos en esos espacios. Y lo digo también como tachirense, ¿no? Porque bastantes llamados, menos mal que llegó un Freddy Bernal, que además es tachirense, pero que llegó a liderar la propuesta política de la revolución en el estado Táchira. Pero esa situación que se está viendo en Barinas se vivía también en muchas partes del país. Nosotros logramos, con las elecciones internas,
poder surgir con nuevos liderazgos y poder articular nuevamente el partido en la mayoría de las regiones del Tú país. sabes Por que hay eso un tenemos criterio- el resultado del 21 de Iris, noviembre hay un con las criterio, 19 escúchame esto, hay un gobernaciones. criterio para que lo ponderes en los análisis y lo pondere el pueblo venezolano en sus análisis, que nosotros nos ufanamos de que el 80% de los alcaldes que postulamos para el 21 de noviembre eran nuevos, y el 30% de los gobernadores, y hay un criterio que establece que esos alcaldes y gobernadores son víctimas de la guerra económica, porque en medio de la escasez, en medio de la carencia, en medio de las vicisitudes, lo que hicieron fue pasarle factura por una guerra económica que le impidió dar respuesta al pueblo. No, bueno, cuando, escúchame para terminar yo la idea, no creo mucho en ese análisis. Cuando No creo ni mucho en ese siquiera análisis. el poder adquisitivo del pueblo se ha compatriota, recuperado. No creo mucho en ese análisis, porque si así fuera, ¿cómo no pasarle factura a los dirigentes de la oposición que han pedido bloqueo, que se han robado descaradamente los dineros de la nación, que intentaron hacer una invasión y que invocar una invasión armada al país? Ese análisis para mí no es correcto. Hay falta de Ese análisis conciencia, es errado. Hay falta de conciencia. No solo falta de conciencia, hay mal desempeño de nuestros cuadros en algunas partes. Por eso, si hubiera sido por un pase de factura, porque pobrecitos, por el bloqueo, no se hubiera ganado en Aragua, no se hubiera ganado en Carabobo, ahora, Iris, no se hubiera ganado en Táchira, y ahora, no se hubiera ganado Iris, en ningún lado. ¿qué viene para Barinas? No me lo respondas ahorita, vamos a una pausa y al regreso continuamos conversando con Iris Varela. Continuamos en su programa de análisis sociopolítico Desenlaces, conversando con la camarada diputada Iris Varela, quien fungió como jefa del comando de campaña en Barinas, haciendo un análisis de lo acaecido el pasado domingo, y ella se remonta no solo al 21 de noviembre, sino desde antes del 21 de noviembre para poder entender lo que sucedió y lo cataloga como que a veces perdiendo se gana. Surge un interrogante entonces, Iris, ¿qué viene para Barinas? Bueno, viene la recomposición de la fuerza revolucionaria de la propuesta política. Allí hubo un ejercicio muy interesante de una propuesta de gobierno que fue un plan, el plan del pueblo de Barinas, que fue hecho por el propio pueblo de Barinas, ¿no? Ya contiene muchos elementos para satisfacer las necesidades primarias del pueblo de Barinas, pero además tiene el contenido político que le imprime el propio Jorge Arreaza como un líder. Yo pienso que estas elecciones del 9 de enero parieron en Barinas un liderazgo, y es el liderazgo indubitable de Jorge Arreaza. Sigue en Barinas, Iris. Ayer estaba por allá, por el municipio de Roja. Sí, y es recibido con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo y con muchísima esperanza por el pueblo de Barinas. Nosotros, por supuesto, que vamos a hacer un trabajo en Barinas político. Vamos a ver con qué va a salir este señor que ganó allá las elecciones, porque ahora va a tener que resolver los problemas al pueblo. Y nosotros nos vamos a venir. Nosotros no vamos a ir a hacer el trabajo. Nosotros nos No vamos a podemos ir a venir hacerle trabajo a él. crear un padrino o un protector para que resuelva los problemas, que resuelva él. No, y salió por allí diciendo, ay, le planteo, entonces lo ponen en titulares los medios de la derecha, ¿no? Garrido le plantea a Maduro no enviar protectores para allá. El propio presidente fue el que lo dijo.
no a propósito de esta circunstancia en Barinas, sino antes de las elecciones Claro, del 21 de hay noviembre. un principio el presidente electoral dijo que se llama el utilitarismo del voto, el principio Sí. utilitario. Y en función de ello, en los estados, en el Zulia, por ejemplo, cuando yo quiero ver al señor Garrido dándole respuesta al pueblo de Barinas. y tiene que dársela. Y tiene que dársela, él no tiene excusas ahora. Y yo quiero ver a los camaradas en oposición que no venga a tomándole decir, la gobernación todos los días. No, que no venga Garrido, que no salga Garrido con el cuento de que el gobierno no le da recursos. Los recursos los tiene Garrido. Los tienen en Monómero, los tienen en Cico, los tiene Leopoldo, los tiene el delincuente del Guaidó. Los camaradas en oposición Ellos tomándole tienen- la y gobernación además todos que los tienen, días. los dólares con los que están comprando los votos descaradamente allá en Barinas, ellos tienen muchísimo dinero. Entonces que no vengan a decir que no tiene dinero. Garrido tiene los recursos. Pueblo de Barinas a tomarle la gobernación todos los días reclamando para que le solucionen el problema del gas, de la comida, de los servicios y todo eso Del lo pueden combustible. solucionar. Todo lo pueden solucionar. Tienen Citgo. Que le manden gasolina de Cigo directamente para Nosotros Barinas. vamos, Iris, a una revisión profunda para recomponer las fuerzas revolucionarias del Estado, que tener verdaderamente un partido político orgánico, con Mire, valores, con principio y con conciencia, para afinar los Pedro. planes en función no solo de recuperar el Estado, sino también de remoralizar a las fuerzas revolucionarias. Sí, eso es una deuda que tenemos con el pueblo de Barinas. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo político en Barinas. Que nadie lo dude. Hay un compromiso que se ha generado desde la dirigencia política de la revolución, al más alto nivel. Vamos a estar nosotros allí al pie del cañón, organizando a nuestro pueblo, remoralizándolo y por supuesto recomponiendo nuestra fuerza política. Pero además se hizo en los últimos días, a raíz de esta cortísima campaña para el 9 de enero, un ejercicio muy interesante de trabajo político con los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la dirección política, vamos a decir, de la dirección nacional. Y creo que eso es bueno en el llamado que nos ha hecho el presidente de la República para activar la Brigada 256. La mayoría de nosotros que somos dirigentes del partido somos diputados en la Asamblea Nacional. O sea, somos dirigentes políticos por naturaleza. Entonces vamos a desplegarnos en todo el territorio nacional para hacer de alguna manera toda esa articulación necesaria, como primero llevando nuestro mensaje político, haciendo nuestro trabajo de organización del partido y articulando con el gobierno nacional para las debidas respuestas que deben dar nuestros funcionarios de gobierno, ministros y directores de organismos públicos a las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Y cuando no se pueda solucionar producto del bloqueo, eso hay que hablarlo con el pueblo, hay que decírselo. Lo que nunca se puede hacer es lo que se hizo en Barinas, dejar al pueblo desatendido sin darle una explicación. ¿No? Hay que ir a hacer el trabajo y remoralizar a nuestro pueblo. Mira, Iris, hablando de la dinámica política del país, este año 2022 se cumple la mitad del periodo del compañero presidente Nicolás Maduro y cumpliendo con el extremo que establece la Constitución, se pudiera activar el mecanismo constitucional de referéndum revocatorio. ¿Cómo observas tú esta situación? Mira, la oposición creo que lo mejor que ha hecho en los últimos meses ha sido acatar el desempeño político del presidente de la República como líder del país, como líder político y de la Revolución Bolivariana, en su empeño por mantener la paz y encauzarlos a ellos en la vía democrática. Ellos fueron a elecciones gracias a que el presidente Maduro agotó todos los esfuerzos posibles para que ese sector de opositor participara. Ellos van a las elecciones por eso. Pero los hace demócratas participar en las elecciones. No, seguirá avanzando y veremos, pues. Los hace demócratas no que hayan participado en una elección, sino su desempeño. Porque a mí no me van a decir que demócrata es quien pide invasión extranjera, quien pretende erigirse en un gobernante paralelo, autoimpuesto, pero además no se ha autojuramentado. frenado el plan de golpe continuado. No, claro que no. Aquí hay una deuda, insisto en eso, y bueno, sonaré repetitiva, pero no me importa. Aquí yo no entiendo por qué a estas alturas no han encarcelado, no han sacado una orden
de aprehensión contra No ha sido Juan diligente. Guaidó y su camarilla de delincuentes. Mire, la misma oposición, los mismos sectores de la oposición claman porque a este señor se le ponga derecho, porque este señor vaya detenido, porque este delincuente pague el daño que le ha hecho al país. Y nosotros no entendemos cuál es la lenidad del sistema judicial. ¿No ha sido de la diligente República el sistema de Bolivariana. justicia? En absoluto, en ese caso no. Y hay una propuesta En ese caso no. Bueno, expedita. la propuesta expedita es que se aplique la justicia, que se aplique la ley. Mire, hay personas Hay un método, aquí, Iris, escúchame este método. creo interpretar lo que quiere decir. Aquí hay personas que no han hecho absolutamente, no han cometido ningún delito aberrante y enseguida les emiten una orden de detención y les abren un juicio. Tú sabes, Iris, que a mí me dijo una camarada en estos días, diputado, ¿Qué hace falta para meter preso a Guaidó? será regalarle una guacamaya, un loro, un chivo, un perro y que lo maltrate. Que lo maltrate, porque ¿verdad? Este ha acabado con el país, ha saqueado el país, ha acabado con todo y anda libre y campante. Bueno, eso suena- y una y- persona, y yo cuánto, mira, repudio el maltrato a los animales. Claro, pero yo ahí es también. expedita la justicia. Yo también. Pero vamos a regalarle una guacamaya. Vamos a hacer una vaca a los dos y le compramos una guacamaya a Guaidó también, pero con si- un chico, con una cámara, cuando la maltrate lo metan preso. Pero si por el maltrato a un animalito, ¿no? Que los las personas protegemos. van detenidas, entonces, ¿qué hacer con un personaje siniestro? Más de que 50.000 muertos lleva la actuaciones guerra que han económica. cometido contra el Estado, el latrocinio, de traición a la patria y la invocación de ese bloqueo criminal ha ocasionado 60.000 muertes en el país, ¿no? No son 50.000, Pedro, lamentablemente, son 60.000 personas que han muerto directamente producto de la acción criminal del bloqueo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuántas personas no han quedado sin ser atendidas con la Fundación Oro Negro para los trasplantes? No, y la falta de niños, insumos, mujeres, de lo que hicieron con las medicamentos, de unidades de alimentos. diálisis, cuando quemaron las insulinas, cuando han quemado los depósitos. De todo eso tenemos que hacer memoria. Las personas que morían en las colas de las guarimbas por no poder llegar a un centro asistencial para que los atendieran. Y todo ello tiene nombres y apellidos de personajes que, de paso, usurpando funciones, se autonombran aquí fiscales, Tribunal Supremo, presidente de la República. Mira, y si hay presidente de la ministro. República, Iris, disculpa. ¿por Pero qué ya está canciller. Pero espérate, si ellos tienen un presidente que es Juanito Alimaña. ¿Será que el revocatorio se lo han implementado? Pero espérate a un ellos? momentico, ¿por qué están pidiendo revocatorio? ¿Será que contra Juanito? Puede ser, porque es en la República donde Vamos a ver ellos qué viven. dice Juanito Alimaña al respecto. Ponme el video de Juanito Alimaña. Una cosa es la activación de la figura constitucional, referéndum revocatorio, que pasa por hoy, como está, recoger firmas, etc. Entonces, lo que es insuficiente, por no llamarlo de otra manera, es preguntarle a Maduro si con una firma quiere que lo saquemos de ahí. ¿Usted qué creen que va a decir Maduro? Entonces, ese proceso. Y otra cosa es un evento plebiscitario para salir de Maduro. Aquí el reto que tenemos es cómo activar ese proceso. Es cómo lograr entonces condiciones para tener el proceso de votación. Sabemos cómo terminó en el 2016. Entonces no podemos repetir los errores que ya cometimos. Entonces no es que es infalible una ruta u otra. No es infalible votar o no votar. Nos dio resultados en el 2018 no hacerlo. Nos dio resultados en el 2015 hacerlo. Nos dio resultado unificar ayer a toda la alternativa democrática en Barinas. El reto entonces que tenemos en el corto plazo es unificar a la alternativa democrática y lograr las condiciones para un evento que decida el destino de Venezuela. Yo creo que la mejor forma es activarlo a través de un acuerdo integral. Pasa por entonces las condiciones de competitividad. Hoy, más que nunca, una dictadura que se ve no solamente en minoría, manifiesta, expresa, en un estado emblemático incluso, en significado para el régimen, así que nos toca tomar esa decisión en unidad. Yo estaría feliz de decirle al pueblo de Venezuela que en 2 domingos pueden ir a expresarse para salir del régimen. Yo creo que la respuesta de la gente sería evidente, como lo fue el día de ayer en Barinas. Pero el reto de nuevo es poder activar. El reto es poder ejercer el derecho. Juanito Alimaña
Los Estados Unidos dicen que él es presidente. Él se asume presidente. Toda la comunidad europea le dice que es el presidente y ahora está hablando de activar el mecanismo constitucional de referéndum revocatorio al presidente Maduro. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, Iris? primero que hay que hacer un esfuerzo para poderlo entender, porque yo realmente casi Hay que ponerle no... los muñequitos traductores que pone Sí, Diosdado. casi no lo entiendo, habría que ponerle como un generador de caracteres, ¿no? Sin embargo, bueno, ellos han anunciado por otras vías, a través de otros dirigentes que ellos tienen, que pretenden activar el referéndum revocatorio de mandato. Eso es una figura constitucional y tiene unos extremos de ley, tiene unos requisitos constitucionales y unos extremos legales. Yo les diría, échenle bola, ¿no? Les diría, recojan la firma. A nosotros nos gusta dar la pelea y cada vez que a nosotros nos dan un golpe, nosotros somos mejores para el contragolpe. Por eso, no se equivoquen con lo que está pasando en Barinas. Ustedes apenas tienen 4 gobernaciones. Nosotros tenemos 19. Y tenemos el distrito capital. Y tenemos la mayoría de las alcaldías del país. Y tenemos un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela, organizado con cuadros dirigentes de verdad. Y tenemos la Fuerza Armada también. Y tenemos Fuerza Armada y tenemos patriotismo. Tenemos lo que ustedes no tienen. Bolas. Patriotismo, testículos y ovarios para defender esta patria. Así que no se equivoquen con nosotros. Échenle bola, échenle testículo. Que Sí, nosotros si es también que le tienen. pondremos, y ovarios le pondremos para rescatar esta patria y mantener vigente el legado del comandante Chávez, mejorándolo, porque el legado del comandante Chávez es adecuar la respuesta efectiva del gobierno del pueblo a las circunstancias actuales. No es quedarnos como que el panorama fuera el mismo del año 98, 99, ¿no? No es quedarnos como que el panorama fuera el mismo del 2008, del 2002. No es eso. Es adecuarnos a la realidad presente y a lo que ha de venir, que debe ser sin duda la consolidación del proyecto revolucionario. ¿Sabes, Iris, que este golpista y guarimbero electo gobernador de Barinas no reconoce a Juanito Limaña como presidente? Ah, no sabía. Mira, observa, veamos el siguiente material. No sabía. Tiene 2 teléfonos, en uno está Nicolás Maduro y en el otro está Juan Guaidó. ¿A quién le responde la llamada de primero? Bueno, si te soy sincero, te la respondo a Nicolás Maduro. ¿Aló? El presidente lo querramos, ¿no? Pero la verdad, hay que pisar tierra. Mira, yo no entiendo mucha gente que comienza a hablar esto y aquello. Hermano, hay que pisar tierra. Y a mí la realidad me dice que Nicolás Maduro es el presidente que está en ejercicio. ¿Y qué quieres tú que te lo desconozcan? No lo puedo desconocer. No vale, tú no puedes desconocer a Nicolás Maduro. Es una realidad, está allí, es el presidente. Lo querramos o no, es la verdad, es la realidad. Entonces tú no lo puedes desconocer. Esto no es cosa de gusto, es cosa de realidad. ¿Manda Guaidó o manda Nicolás Maduro? Manda Nicolás Maduro. O sea, es innegable. ¿Qué te parece, Iris, estas cantinfladas de la derecha? Sí, bueno, lo que pasa es que no son tan ingenuas. No son ingenuas. Ellos quieren lo mejor de los dos mundos. Ellos quieren servirle a los dos señores, a Dios y al diablo, ¿no? Para acá, al pueblo venezolano, como ellos saben que el presidente Nicolás Maduro, que les ganamos 19 gobernaciones, que tenemos la mayoría de las alcaldías y tenemos una fuerza política avasallante, una fuerza política mayoritaria en el país, entonces ellos tratan de alinearse y decir, bueno, reconocemos, pero por debajo están con Guaidó, están con los gringos, que son sus verdaderos jefes políticos. Allá el Pentágono, la CIA y todos esos personajes que dirigen la política de Estado de Norteamérica. Así que ellos, como quien dice, son blancos y se entienden. Nosotros seguiremos luchando por nuestra patria y bueno, dándoles la pelea en todos los terrenos. Que no crean que ellos van a venir tranquilamente aquí a atropellar al pueblo de Barinas porque ganaron esa gobernación. No, ellos ganaron esa gobernación, pero nosotros vamos a estar allí vigilantes de que ellos hagan el trabajo que les corresponde, pero conspirar no los vamos a dejar. Mira, Iris. Es nuestro deber no dejarlos conspirar. Todo hecho histórico tiene su desenlace y este desenlace ha llegado a su final. ¿Cuál es tu mensaje para el pueblo venezolano, para la fuerza revolucionaria y para los barineses? Mensaje final.
Sí, bueno, Un minuto. creo que es importante escuchar las orientaciones del presidente de la República a propósito de la reunión política que se hizo para el inicio de este periodo anual del Parlamento Nacional, donde él hablaba de la implementación de la Brigada 256, que somos los 256 diputados y diputadas nacionales que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí creo que ya se hizo un primer intento de con un método de trabajo que se empezó a implementar en los últimos 20 días en Barinas. Creo que ese método de trabajo va a ser muy efectivo para nosotros poder avanzar de manera cuantitativa y cualitativa en esta nueva etapa de la revolución bolivariana, en este nuevo periodo que inicia tanto legislativo como periodo político para los gobernadores y alcaldes de todo el país. Ustedes la escucharon, camarada Iris Varela. Hemos llegado al final de su programa de análisis sociopolítico Desenlace. Gracias por la atención prestada y nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes y gracias, Iris, por acompañarnos. Gracias por invitarme. What?